Vamos a un muestrario más. A ver qué tenemos acá. Bien. Nosotros, de las pruebas que hicimos, acá están con 5 de... Mira, de las pruebas que hicimos, nos encantaron las mezclas del M89 con carbonato de calcio. Y también nos encantaron las modificaciones del M89 con carbonato de magnesio. Mirá esta superficie, si no parece alabastro o algo así sedoso. Esta tiene 15 de magnesio. Acá magnesio cobre. Esta tiene 87 de magnesio, 87 de M89, la que te voy a mostrar. 87, porque estas eran una serie donde poníamos como base o como esmalte 87 de M89, 13 de carbonato de magnesio. Eso nos da una superficie sedosa, semitransparente, ¿no? Esta tiene 4 de cobre. Mm. 87 de M89, 13 de carbonato de magnesio, la base que te decía, con 8 de hierro y 2 de manganeso. Acá tenés 87 de carbonato, 87 de M89, 13 de magnesio y 5 de estaño. También estos, por ejemplo, los que tienen estaño, titanio, circonio, antimonio, los probaría sobre un cuerpo rojo poroso para ver el grado de transparencia. Este me encanta. Mirá, 87 de M89 con 13 de carbonato de magnesio. Eso hace 100. Sobre 100, 10 de carbonato de calcio. Te da una superficie satinada casi mate, muy suave. Y acá, ¿qué hay? Bueno, este es 87-13, de nuevo 87 de M89, 13 de carbonato de magnesio y 30. Se nota más duro de carbonato de calcio. Bien, vamos a dejar acá. Lo que tenés son otros ensayos. Este me encanta, con cobalto. Pero también todas las bases fueron 87 de M89, 13 de carbonato de magnesio y en este caso 2 de cobalto. A ver si lo puedo acercar bien. Ahí está. Bien, vamos a dejar esto de lado y quiero dedicar unos minutos porque lo que tenemos para seguir, permiso. Lo que tenemos para continuar ahora es el tema de los pigmentos bajo cubierta. Pero antes, es el último tema que vamos a tocar como técnica de tratamiento de la superficie. Yo le digo técnicas de tratamiento de la superficie porque decoración me lleva a la palabra decoro, tiene que ver con la decencia, y mi cabeza es como que vuela, y ya me empiezo a estresar, qué es lo decente para vos, no es para mí, lo decente para mí no es para... No quiero pensar en eso porque estoy disfrutando en mi taller de hacer cerámica, y tampoco tiene que ver con algo lindo o feo, simplemente algo que me gusta, me atrae, me da placer. Es el tratamiento de la superficie del objeto cerámico. ¿Qué voy a hacer? Voy a bruñir, voy a esgrafiar, voy a patinar, voy a esmaltar. Y realmente es un placer hacer ensayos e ir logrando diferentes efectos. Ahora, antes estuve charlando con Julio Gómez, se aprende mucho, uno aclara muchas cosas, si tenés dudas, yo te recomiendo que leas en revistacerámica.com.ar
los artículos técnicos de Julio, quien no solo es un investigador estudioso, sino que tiene mucha experiencia de años en la industria cerámica. Entonces, cosas muy tontas como confirmar, yo siempre repetí TP, 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 TP. Bueno, ustedes preguntaron, de 40 mensajes hay 12, 13 que es TP, profe. Para mí un TP es un transparente brillante, pero siempre lo repetí sin preguntarme. Tampoco, yo por ahí en un momento digo, ¿será la abreviatura de transparente de plomo? No, porque hace 30 años atrás yo tenía TP22 que era medio plomo y después el TP16 que era alcalino, así que no puede ser. Bueno, entonces, primera aclaración, TP es la abreviatura de transparente, punto. Entonces, no importa el país en que estés, porque realmente en el grupo uno ve que hay de muchos países. Cuando te presentamos en el encuentro anterior el juego de esmaltes que usamos con frecuencia, tenés que tener un transparente brillante. Nosotros tenemos el transparente, el TP22, que es medio plomo con medio, o sea, hay esmaltes transparentes con diferentes porcentajes de plomo, y hay otros sin plomo. Por ejemplo, la Q92 es un esmalte transparente brillante sin plomo, es nuestro corrector de cuarteado, aunque hay otros, ¿no? Entonces, nada, es como un componente básico a la hora de esmaltar, tener un transparente, brillante, con plomo, otro sin plomo, podríamos decir. Vamos a otro tema de las preguntas. Calcina, 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 calcina. Bueno, una calcina es sinónimo. Vamos a explicar de dónde viene el tema de calcina, me lo explicó Julio también. Originalmente realmente era una calcina de óxido de estaño y óxido de plomo, que se usaba como pigmento blanco en España. Entonces era eso, el pigmento blanco ese, una calcina, porque se calcina un material con otro. Acá mira, por ejemplo, esto que yo hice para lograr un pigmento negro mezclando cromo y hierro, bueno, ¿qué hice? Calciné esto en el horno. Bueno, a partir de ese nombre del pigmento blanco hecho con plomo y estaño, quedó el nombre de calcina por extensión a los pigmentos que se hacen por calcinación. El tema es que hoy algunos se hacen por calcinación, pero muchos otros se fabrican con otros procesos físico-químicos. Bien. Entonces, en el lenguaje de taller, cuando decís calcinas, yo estoy hablando de, en realidad yo no digo calcinas, mi mamá decía calcinas, compraba calcinas hace, no sé, 50 años atrás. Bueno, yo estoy hablando de pigmentos bajo cubierta o pigmentos bajo esmalte. Si acá tengo unos lapicitos o estas tizas, si no llegamos a hablar de esto hoy, lo haremos la próxima, pero no importa, que lo fabricamos mezclando arcilla y pigmentos bajo esmalte o pigmentos bajo cubierta. Bien. Otro tema, y este está en muchos mensajes, el tema de la frita. ¿Qué es una frita? Lo mismo que en calcina, es como que el proceso de fabricación del producto se filtra o emerge en la nomenclatura, en la forma de nombrar el material. Frita, para empezar, es un vidrio. Una frita cerámica, porque de eso estamos hablando acá, estamos hablando de una frita cerámica, es un vidrio fritado o fabricado con el proceso de fritado. El proceso de fritado significa que se funden los materiales y antiguamente pueden ser fundentes y antifundentes, por ejemplo, sodio, potasio y arcilla, sílice o plomo, arcilla, sílice o plomo, cuarzo, etc. Y se enfriaban violentamente, para eso estaba el horno de fritas, a donde había un crisol con un agujerito
ponías los materiales de la frita en el crisol, cuando la frita se fundía, chorreaba o escurría por ese agujerito en el fondo del crisol, que como un vaso, y eso caía en el agua. Es como que estallaba violentamente ese vidrio, se desmenuzaba. Hoy día, yo hice todo, ahora voy a explicar algo. Hoy día las fritas en la industria también se hacen fundiendo los materiales, pero pasan por unos rodillos de acero inoxidable refractario refrigerados con agua. Entonces, al pasar el material fundido, el vidrio fundido, por esos rodillos y enfriarse violentamente esa masa fundida, quedan escamas o flakes, flaques se escribe, escamas, y esas escamas o el vidrio ese en escamas se muele en un gran molino de bolas. Si podés buscar, después googlealo, molino de bolas, es como un gran tanque horizontal que gira lentamente con una carga. Hay toda una cuestión, es un tema complejo explicar cómo cargar un molino de bolas, el tamaño de las bolas de porcelana, el revestimiento de porcelana del tambor, a cuántas revoluciones, qué porcentaje de bola, qué porcentaje de contenido, qué porcentaje libre. Las bolas se deslizan unas sobre otras al girar la gran olla o el tambor del molino de bolas y van moliendo esas escamas o vidrio. Y después nosotros lo que compramos es el esmalte en polvo. El tema es que una frita cerámica es un vidrio. Puede ser o no ser fundente, porque por eso al decir frita estamos diciendo si es un vidrio para cerámica. Puede ser con plomo, puede ser sin plomo, puede ser para 860 grados o puede ser para 1000 grados o 900. Tiene una temperatura, una composición, un uso, una frita. Entonces, está bueno cuando los fabricantes le especifican al vendedor esos datos de la frita y el vendedor nos pasa esos datos a nosotros los ceramistas que estamos comprando. Pero de nuevo, a ver, cuando estamos en el taller de cerámica, yo uso la palabra fundente, con plomo, fundente sin plomo. Pero si me decís frita alcalina, yo te entiendo que me estás diciendo, bueno, es un fundente alcalino o un fundente plúmbico, si es una frita plúmbica. Pero en realidad no decimos mucho porque tenemos que saber los datos de esa frita. ¿Bien? Yendo a lo que tenés que tener en tu taller, no importa dónde estés, está bueno que tengas un fundente o frita alcalina o un fundente sin plomo y un fundente con plomo. ¿Bien? Uy, ¿cómo se fue la hora? Porque en realidad vamos a hacer una explicación breve del tema del cuarteado. A ver. Mira, teneme paciencia y si podés aguantar un ratito más, porque hoy estamos, parece, con la cerámica hablada, no estamos haciendo cerámica y estamos hablando de cerámica nada más, pero es necesario un poquito para clarificar este tema, que a mí me costó entender. Lo estoy terminando de entender ahora con las explicaciones de Julio. Y yo igualmente tenía una idea a partir de la físico-química y de lo que pasa, pero te voy a mencionar algo que tiene que ver con la vitrofusión. No importa si hiciste vitrofusión o no hiciste vitrofusión, hay algunos de los que están viendo que sí hicieron vitrofusión y hacen. Cuando uno trabaja en vitrofusión, una de las primeras cosas que aprende es que cada vidrio o cada tipo de vidrio tiene un coeficiente de expansión. Entonces, una de las primeras preguntas que hacen los alumnos es, profe, ¿puedo mezclar los vidrios? Entonces vos tenés que ver
si los COE, los coeficientes de expansión, son compatibles. ¿Por qué? Porque vos vas a encimar dos vidrios y si los COE o coeficientes de expansión no son compatibles, al enfriarse el vidrio, se genera una tensión entre dos vidrios diferentes o de diferente COE. Si la tensión es leve, a veces la pieza no se rompe, o se te rompe después de varios días de salida del horno. Si la tensión, si los COE, los coeficientes de expansión de los dos vidrios que pones en una pieza son muy diferentes, se genera una tensión o estrés, es lo mismo, estrés o tensión que rompe la pieza. Abrís el horno, por más que dejaste enfriar lentamente, y la pieza está rota. ¿Por qué? Porque los COE, los coeficientes de expansión, no son compatibles. Ahora, imagínate si pasa eso, al encimar dos vidrios, con cuánta más razón, dos vidrios de diferente COE, ¿no? Pero son dos vidrios. Con cuánta más razón va a ser difícil hacer que se lleven bien el esmalte con la pasta cerámica. A ver, acá tenés un cuerpo cristalino, en el sentido que es un sólido. Y acá, y esto sigue siendo sólido cuando está frío y cuando está caliente en el horno. Pero el vidrio, que tiene una estructura u organización de las moléculas amorfo, algunos han sugerido que es un cuarto estado de la materia, que uno lo percibe al vidrio como un sólido, pero en realidad como un líquido sobreenfriado. Entonces, ¿con cuánta más razón va a ser difícil que sean compatibles el vidrio con la pasta? El vidrio es amorfo, de estructura molecular amorfa, o la organización es como amorfa. Y el sólido, la pasta de losa porosa, es un sólido cristalino. Entonces, sí que tiene sus complicaciones. Ahora, yo te voy a leer, porque la verdad que más de una vez traté de tomar apuntes, etc. Uno empieza a ver algunas explicaciones que hay por ahí, y realmente si uno no tiene una base físico-química más o menos sólida, uno no entiende nada. Entonces, ¿cuál sería una manera de entender? Bueno, antes de empezar a hablar de cerámica, mira este ejemplo que se nos da acá. Las ideas de esto primero están tomadas de cerámica industrial de Singer y Singer. Si un trozo de piedra o vidrio se arroja al fuego, a un fuego muy intenso, ¿qué pasa? Se rompe, aun cuando la piedra sea un material muy fuerte. ¿Por qué se rompe la piedra? Se debe al estrés o tensión que soporta cuando se expanden las partes más calientes de la piedra, del cuerpo. O sea, las partes más calientes que toman contacto con el fuego se expanden, se dilatan. Y se produce una tensión con la parte interna de la piedra, que todavía está fría. Esa tensión hace que la piedra estalle o se rompa. Esto te lo digo a título informativo para empezar a entender que hay tensiones por la dilatación de un cuerpo cuando se calienta, ¿sí? Ahora, yendo al tema de la cerámica, tenemos que partir de un principio. Este principio es: un material se dilata más al calentarlo más. Acá vamos a leer. Dice, partiendo de la base que cuanto más se dilata un material al calentarlo, mayor va a ser su contracción durante el enfriamiento, aunque en situaciones particulares esto puede comportarse o puede tener un comportamiento de otra manera. Entonces, cuando hablamos de compatibilizar los coeficientes de dilatación del esmalte y de la pasta,
estamos hablando de lo siguiente. Si, por ejemplo, el esmalte tiene una dilatación térmica mayor cuando se calienta, cuando se enfría, la contracción también va a ser mayor. Entonces, la pasta, que no puede acompañar esa contracción mayor del esmalte, la pasta es un sólido, no puede acompañar la contracción del esmalte, produce una tensión y hace que el esmalte se agriete o se cuartee. En el caso en que la pasta se dilata más, es como engañoso el concepto, porque se dilata más, se agranda más, pero cuando se enfría, se agranda, se achica más, se contrae más. Entonces, el esmalte ya enfriado no puede acompañar esa mayor contracción de la pasta. Entonces la superficie del esmalte va a ser mayor que la de la pasta. Estamos hablando de dimensiones que no se pueden, imperceptibles para nosotros. Estamos hablando de cosas microscópicas. Entonces, si el coeficiente de dilatación de la pasta es mayor, cuando se enfría, se contrae más. El esmalte no puede acompañar esa contracción de la pasta y ¿qué pasa? Se salta, la superficie del esmalte es mayor, se despega, por supuesto que se genera una tensión, pero se despega. Nosotros acá en el taller, el defecto del saltado no lo tenemos nunca. Lo tenemos una vez cada 10 años, pero el del cuarteado es más frecuente. Entonces, ¿cuál es la solución más fácil que tenemos? Es acudir a los correctores de cuarteado o de saltado comerciales. Por ejemplo, la Q92 es correctora del cuarteado. La base 804, correctora del saltado, que no la usamos nunca porque no tenemos ese defecto. A nosotros, con la fórmula de losa calcárea que te sugerimos, nos va muy bien con el M89 y con la Q92. No estamos teniendo problema de cuarteado. Ahora, es importante entender, esto me lo destacaba Julio, que estos problemas del cuarteado y el saltado no son atribuibles exclusivamente al comportamiento de la pasta o del esmalte por separado, sino a la interacción de ambos. Y es cierto, porque la demostración de que no le puede echar la culpa solo al esmalte o solo a la pasta, la demostración de que eso es así, es que se puede corregir el problema del cuarteado o del saltado modificando la composición de la pasta y o el esmalte indistintamente o los dos simultáneamente. Y funciona. Lo mismo en vitrofusión. Cuando se rompe la pieza que tiene dos vidrios de diferente coeficiente de expansión, no le puede echar la culpa a este vidrio o a este vidrio, es porque son diferentes. Entonces, lo mismo en el caso de la cerámica, no tiene la culpa la pasta solamente o el esmalte solamente. Es una cuestión de interacción, de adaptación. O sea que en el momento en que la pieza se está enfriando y se está dando la adaptación del esmalte sobre el cuerpo de losa calcárea poroso, en ese momento los coeficientes de dilatación térmica, de expansión, no se llevan bien, por eso sucede el cuarteado o el saltado. Y algunas sugerencias que me mencionaba Julio, vamos a seguir quizá con la explicación el próximo encuentro, aunque sean solo 5 minutos. Algunas tienen que ver con el ciclo de cocción. Por ejemplo, eso que mencionábamos, ya lo mencionamos en otro encuentro, en las piezas funcionales, quemar el bizcocho a 1060 y el esmalte a 1040, o por lo menos a la misma temperatura, 1040, 1050, pero que el bizcocho o el cuerpo cerámico haya dejado de gasificar, ¿no?
Entonces, eso por un lado ayuda. Y después, cuando está bajando la temperatura, frenar quizá un poquito, no lo hice nunca, yo voy a probar en caso de que tenga algún problema de cuarteado, frenar el enfriamiento entre 600 y 500 grados, porque hay transformaciones importantes en la dilatación y contracción, cuerpo, o sea, cuerpo cerámico, pasta y esmalte. Eso por un lado. Y por otro lado, además de tener los correctores comerciales de saltado y de cuarteado, el cuarzo cumple un papel fundamental en esta corrección. A ver si lo puedo encontrar. El cuarzo 325. Nosotros acá en el taller, para fabricar pasta y agregado a los esmaltes de grés, usamos el cuarzo estándar, malla 200. Ahora, tenemos una bolsa de cuarzo malla 325, es decir, mucho, mucho más fino, que lo vamos a usar para algunos ensayos y tiene que ver con lo siguiente, que el efecto del cuarzo produce efectos, el cuarzo 325, que es más reactivo que el cuarzo malla 200, porque al ser de partícula más finita, tiene mayor superficie de contacto con el resto de los materiales. Entonces, con el mismo porcentaje, podés lograr que sea más reactivo. Entonces, es interesante que el cuarzo en la pasta produce mayor dilatación térmica y en el esmalte, al contrario, en el vidrio, menor dilatación térmica. Entonces, con este concepto, si uno lo entiende, puede entrar a jugar, entonces reemplazando un poquito del cuarzo en la pasta, haciéndolo más reactivo, una parte del cuarzo malla 200 por cuarzo malla 325, o agregar al esmalte un poquito de cuarzo malla 325 sin modificar mucho la temperatura de fusión. Yo lo voy a ensayar porque me quiero sacar las ganas de ver cómo funciona esto. Por el momento usamos los correctores comerciales que nos recomendó Crecer. Incluso tengo pendiente probar el TP03, TP03, que es un corrector de cuarteado. Vamos a ver cómo funciona y después te vamos a contar, vamos a hacer algunas experiencias. Y lo otro es, vamos a también probar, además de la fórmula de losa calcárea que nosotros te recomendamos, otras, incluso hay una que nos pasó Julio Gómez, que es del tiempo en que él trabajó en una de las fábricas donde estuvo. Entonces, esta pasta, aunque cambió porque contiene, te digo cuál es y después te hago un comentario sobre la arcilla. Arcilla Tincarseta 65, cuarzo malla 215, carbonato de calcio malla 200, 10%, y feldespato potásico estándar malla 200, 10%. Eso es una fórmula, una receta para losa calcárea de 1040 a 1050 grados. Ya sabemos que la Tincarseta no es la Tincarseta de hace 30 años atrás, es un blend o combinación de varias arcillas. Pero está bueno experimentar en el taller. Yo voy a hacer esta receta, la mía, ya la estoy usando, que es la de estas piezas, y después, a partir de la mía y esta sugerencia que te estoy dando, voy a hacer variaciones, bajando el cuarzo, subiendo un poquito el carbonato de calcio o reemplazando parte del carbonato de calcio por dolomita. La mía tiene 3% de feldespato, esta tiene 10%. Vamos a hacer un plancito de 10 recetas de losa calcárea que vamos a probar y vamos a experimentar cómo funcionan con los diferentes esmaltes comerciales. Espero no haberte aburrido. Yo sé que me pasé hablando, ya estamos pasando la hora.
tengo todo preparado para mostrarte cómo sacarle riqueza plástica, visual a los pigmentos bajo cubierta. Lo vamos a dejar para la próxima. Si vos tenés en tu taller algunos pigmentos bajo esmalte o bajo cubierta y algunos óxidos, andá haciendo algunos choricitos. A ver si te puedo mostrar. Nosotros, estos son nuestros lápices. Mira, acá te muestro. Tenemos acá el negro. Esto es como oro en polvo. Son nuestros lápices de pigmento bajo cubierta, negro. Nosotros mezclamos mitad y mitad, o 60-40. 60 de pigmentos bajo cubierta, 40 de arcilla blanca, o 50-50, depende de la cantidad de pigmentos que tengamos y lo que queramos lograr. Pero además de mezclar pigmentos con arcilla, hacer los choricitos, yo te recomiendo que lo hagas sobre un papel limpio, que no se mezclen, que no se contaminen, los endurecemos a 500 y pico de grados, también los hemos hecho a mayor temperatura, no nos gusta como quedan muy duros, nos gusta que esa temperatura, pero también, si querés hacer la experiencia de mezclar óxido de cobre, todo por separado, ¿no? Pero puedes hacer óxido de cobalto, cobre, manganeso y hierro, por lo menos, cromo, 5 óxidos, colorantes, mitad y mitad. Mitad de óxido, mitad de arcilla o 60-40. 60 de óxidos, 40 de arcilla. Los secás, los endureces a 550 grados y vamos a ver cómo esto más otras maneras de trabajar los pigmentos bajo cubierta son un recurso valioso para dibujantes y pintores sobre soporte cerámico. También vamos a mostrar cómo usar estos pigmentos bajo cubierta sobre cubierta, o sea, sobre un esmalte, que en este caso es la Q102 endurecida, quemada a 800 grados, que te deja un papel, parece un papel Canson, un soporte maravilloso para dibujar y pintar. Bien, los dejo aquí. La verdad que fue un placer. Si podés, yo voy a poner ahora la invitación para el próximo encuentro. La verdad que hoy era el día que teníamos que dejar técnicas de tratamiento de la superficie y la próxima íbamos a hacer placas serigrafiadas y esmaltadas a mano con cuerda seca. Pero bueno, si es necesario repetir, o sea, sí o sí tenemos que dedicarle un encuentro al tema de los pigmentos. Y después viene lo de cuerda seca, te vamos a mostrar cómo hacer la esfera mosaiqueada, o lo que mosaicismo hacen muchos de ustedes. No vamos a enseñar mosaicismo en 40 minutos, pero te vamos a mostrar cómo hacemos la esfera de concreto torneada, la esfera perfecta. Con ese mismo sistema podés hacer un ovoide. Y después nos metemos en el tema de los hornos, de cabeza. Bueno, gracias por acompañarnos.